Las plantas. La clasificación de las plantas. Las plantas son seres vivos, organismos multicelulares con tejidos. Las plantas proporcionan alimento con sus diferentes partes comestibles, como las hojas y los frutos, dependiendo del tipo de planta que sea. Sus células tienen una pared celular conformada por un carbohidrato llamado celulosa. Este es un biopolímero compuesto exclusivamente de moléculas de glucosa, pues es un homopolisacárido. También cuentan con clorofila. Las plantas pueden clasificarse en plantas no vasculares o brofitas o plantas vasculares. Las plantas no vasculares. Las plantas no vasculares o brofitas no tienen tejidos especializados en el transporte de sustancias nutritivas, es decir, son aquellas que carecen de sistemas vasculares como el tallo y la flor. Aunque a las plantas no vasculares no les faltan estos tejidos particulares, muchas comen tejidos más sencillos que están regados. Las plantas no vasculares tienen una amplia variedad de tipos de tejidos especializados. Esta manera tradicional incluyen a las hepáticas, los atóceros y los musgos. Las hepáticas no tienen raíces verdaderas ni estomas para el intercambio de gases. En cambio, tienen paros simples en su superficie. Se denominan por su forma parecida a un hígado. Por lo general son plantas pequeñas que pasan desapercibidas. Con frecuencia poseen un aspecto irregular dado por hojas laminadas. Los atóceros. Los atóceros tienen estomas y una estructura similar a un tallo, el cual no conduce sustancias a través de la planta. Tienen sus esporas en uno de su cápsula alargadas en forma de cuerno. Frente a otros biofritas tienen poros verdaderos y sus arqueogonios y anteriodos están inmersos en el talo. Los musgos. Los musgos tienen estomas y estructuras similares a las hojas y las raíces. Presentan células especializadas que transportan nutrientes y agua y que no conforman tejido conductores. Son plantas no vasculares que presentan un ciclo vital con alternancia de generaciones. Carecen de sistema vascular. Si bien poseen elementos celulares rudimentarios especializados en la conducción de savia, los musgos tienen un ciclo biológico donde domina la forma del gametófito, es decir, las células de las plantas son haploides la mayor parte de su ciclo vital. Las plantas vasculares tienen tejidos especializados en el transporte de sustancias. Su principal característica es en que presentan una diferencia real en tejidos en raíz, tallo, hojas, flores. Las plantas vasculares poseen hojas, raíces y tallos, de acuerdo a la producción de semillas que se agrupan en vasculares sin semillas y vasculares con semillas. Las plantas vasculares sin semilla. Las plantas vasculares sin semilla tienen un sistema vascular desarrollado y requieren de agua para su reproducción sexual, ya que el espermatozoide es motil. Incluyen a los helechos, los licopodios y los equisetos. Los helechos presentan rizomas o tallos rastreros y grandes, hojas llamadas frondas. En la mayoría de los helechos, las frondas se desarrollan a partir de una formación rizada llamada cabeza de violín. En su ciclo de vida producen gametos y esporas que almacenan en estructuras llamadas soros, ubicadas en el revés de sus hojas. Los helechos crecen en una variedad de hábitats. Los tamaños van desde pequeñas especies acuáticas a plantas tropicales gigantes. Los licopodios tienen hojas sencillas, escamosas y pequeñas. Alternan en su ciclo de vida la reproducción sexual y asexual por esporas. No producen semillas, formándose los gametófitos a partir de esporas haploides independientes del esporófito. Por su parte, los licopodios son pequeñas plantas herbáceas. Según la especie pueden ser acuáticas, anfibios o terrestres.
Los equecetos son plantas vasculares que se reproducen mediante esporas en vez de semillas. Se producen principalmente la producción de clones mediante el rizoma, una estrategia que les permite multiplicarse con mayor éxito. Las plantas vasculares con semillas presentan una estructura que alberga al embrión y constituyen la semilla. Las plantas con semillas se adoptan para sobrevivir en diferentes ambientes. En lugares secos, las semillas también tienen la capacidad de permanecer en un estado latente, incluidas las gimnospermas y los angiospermas. Los gimnospermas. Los gimnospermas tienen semillas desnudas, es decir, no están protegidas dentro de un ovario que luego formará un fruto. En cambio, sus semillas se desarrollan en estructuras parecidas a escamas, que en muchas especies forman un cono. Los conos pueden ser masculinos si producen granos de polen o femeninos si constituyen óvulos. Dentro de los gimnospermas existen 4 grupos. Es decir, caracterizan porque tienen vasos conductores y flores, pero no tienen frutos. Son plantas de gran parte muy ramificados y longevos y de hojas pequeñas. Los angiospermas tienen semillas cubiertas, es decir, protegidas dentro de un ovario que luego formará un fruto, además de semillas y frutos. También desarrollan flores. Las flores son estructuras reproductivas que constituyen gametos. La principal diferencia de los angiospermas respecto de las gimnospermas que los óvulos están encerrados en el ovario que posteriormente se convertirá en el fruto. Los animales. Los animales son aquellos seres vivos capaces de moverse y que carecen de clorofila y de paredes celulares. Asimismo, el mundo animal presenta diversas formas y características como su organización celular puede ser de tipo eucariota o pluricelular. En el aspecto nutricional son seres heterótrofos por ingestión, la cual se hace de una forma u otra dependiendo del animal. Todos los animales son de metabolismo anaerobio, es decir, que respiran oxígeno y no pueden vivir sin él. Otra característica común de todos los animales es que se reproducen sexualmente, hallándose generalmente un animal macho y una hembra en el proceso. Se trata además de seres simétricos, a excepción de, por ejemplo, las esponjas. Al poseer simetría presentan una disposición regular de distintas partes o estructuras de su cuerpo a lo largo de uno o más ejes corporales. La simetría es de tipo radial o bien de tipo bilateral. Otras características de los animales son el desarrollo a partir de capas germinales, la organización corporal, la cefalización, la presencia de cavidades corporales y la segmentación. A excepciones de ciertas especies, la gran mayoría de los animales poseen músculos y un sistema nervioso capaz de enviar y procesar señales por todo el cuerpo. Además, todos los animales llevan a cabo funciones vitales como alimentación, respiración, circulación, excreción, respuesta, movimiento y reproducción. Clasificación de los animales. Los animales pueden clasificarse y diferenciarse de varias formas. Podemos clasificarlos según la presencia o no de la columna vertebral, su tipo de reproducción, tipo de alimentación o por el medio en el que viven y se desarrollan, es decir, el hábitat. También se puede establecer una clasificación según sus hábitos naturales. Los animales según la presencia de columna vertebral. Los animales se clasifican en invertebrados y vertebrados según la presencia de columna vertebral, una estructura que protege el cordón nervioso central o médula espinal que se encarga de comunicar al cerebro con el resto del cuerpo. ¿Qué son los animales invertebrados? Estos corresponden al grupo de animales que no poseen columna vertebral. Muchos de estos animales son pequeños y disponen de conchas o caparazones como hogar y protección, ya que resultan ser muy vulnerables. Al no estar organizados con una estructura ósea, no es posible identificar las partes de su cuerpo de esta forma. Las filas más representativas son los poríferos, los cnidarios, los platelmintos, los nemátodos, los anélidos, los moluscos, los artrópodos y los equinodermos. Tenemos los poríferos. A esta categoría pertenece un grupo de invertebrados generalmente acuáticos y con forma de saco. El agua sale de su organismo a través de una gran apertura en la parte superior llamada ósculo y entra por poros más pequeños ubicados en las paredes de su cuerpo. Por ejemplo, las esponjas marinas, que son invertebrados poríferos. Los cnidarios
Son invertebrados marinos con cuerpo en forma de saco y tienen una única apertura que sirve como boca y ano al mismo tiempo, y que suele tener uno o más tentáculos. Por ejemplo, las medusas, los corales y los pólipos son invertebrados cnidarios. Los platelmintos, también conocidos como gusanos planos, son los animales más simples con interneuronas. La mayoría son hermafroditas y tienen forma de vida parasitaria, por lo que necesitan uno o varios huéspedes durante su ciclo vital. Parásitos como la tenia son la especie más conocida de platelmintos. Los nemátodos, conocidos también como gusanos cilíndricos o redondos. Estos invertebrados se caracterizan por tener un cuerpo sin segmentación, con músculos que permiten su desplazamiento. Algunos nemátodos son agentes transmisores de enfermedades intestinales. El Necator americanus es un parásito intestinal del grupo de los nemátodos, causante de una enfermedad llamada anquilostomiasis. Los anélidos son invertebrados con el cuerpo segmentado en anillos y con metamería, es decir, en cada anillo se repite ciertos órganos. Los moluscos. Estos tienen el cuerpo blando, en algunos casos protegidos por un caparazón. Sus cuerpos son simétricos y sin segmentación. Los artrópodos son invertebrados caracterizados por la presencia de un exoesqueleto que mudan en la fase de crecimiento, patas articuladas, cuerpo segmentado en 2 o 3 regiones con patrones repetitivos. Y por último tenemos los equinodermos. Estos son invertebrados marinos con simetría pentarradial. Esto significa que tienen 5 regiones alrededor de un disco central. Tienen un exoesqueleto formado por placas calizas que en algunos casos puede tener púas. Clasificación de los animales según su tipo de reproducción. Podemos clasificar a los animales según su forma de reproducción y nacimiento de 3 formas: ovovíparos, ovíparos y vivíparos, o placentarios. Ovovivíparos. Los animales con reproducción ovoviparia son aquellos que se desarrollan dentro de un huevo, que a su vez se encuentra dentro del útero de la hembra y permanece allí hasta que el embrión esté totalmente desarrollado. En el momento del parto, la hembra da luz y el huevo puede eclosionar en ese mismo momento o justo estando totalmente fuera del útero en ese mismo momento. Muchos reptiles o animales, como los tiburones, presentan este tipo de reproducción. Ovíparos. En el caso de los ovíparos, de forma contraria a la anterior, el animal pone el huevo sin que el embrión se encuentre desarrollado y el mismo se desarrolla con el paso de varios días. Es necesario que el huevo tenga calor de forma constante mediante el proceso que se llama incubación. Y por último tenemos los vivíparos. Estos son todos aquellos cuya especie desarrolla una cavidad uterina dentro del vientre de la hembra en donde se desarrolla el embrión, recibiendo todos los nutrientes y oxígeno para ello. Los vivíparos más desarrollados son denominados placentarios, que son los que dan a luz a la cría una vez que está completamente desarrollada. Los menos desarrollados son los marsupiales, quienes las hembras luego de dar a luz continúan conectadas a sus crías y les sigue proporcionando nutrientes y protección, mientras se siguen desarrollando en la bolsa marsupial o marsupio. Uno de los ejemplos más claros de esto es el caso del canguro. Muchas gracias por su atención.